Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 13 de mayo, bienvenidos a Primer Click. El mercado espera los datos de inflación de Estados Unidos mientras evalúa qué tan optimistas deben ser tras el acuerdo con China. Es una mañana de moderación de expectativas, o quizás es una mañana de dudas, de esperar a ver qué traen los reportes económicos. A esta hora vemos que los futuros de Wall Street retroceden desde el rally que vimos ayer, se alinean para una apertura a la baja, tenemos una sesión mixta en Europa, quizás hay una decisión de no tomar grandes apuestas, evitar el riesgo hasta no recibir los datos de inflación de abril de Estados Unidos. Este es el reporte que concentra las miradas, va a llegar temprano a las 8:30 hora de Nueva York y nos va a traer ya quizás los primeros impactos de esas alzas de aranceles anunciadas por Trump, sobre todo a China en abril. Mientras las demás tarifas recíprocas fueron puestas en pausa durante 90 días, ese plazo vence el 2 de julio, las tarifas a los productos chinos sí se elevaron a partir del 8 de abril, subieron a 145%. Y además recuerden que el mes pasado también se eliminó la exención tributaria a la que estaban sujetas las importaciones por menos de $800. Así que ya se espera que este reporte muestre cierto impacto de esas decisiones. ¿Cuáles son las cifras que van a estar en la mira? Se espera una variación mensual del índice de 0,3%. Esto implicaría un repunte desde la contracción de 0,1% de marzo. También se espera un repunte en la variación mensual de la inflación subyacente. Pero las miradas son bastante optimistas en el sentido de que se prevé que la inflación anual se mantenga en 2,4% para la inflación general y 2,8% para la inflación subyacente. Son las mismas variaciones que se registraron en marzo. Se acredita a la amenaza de una mayor presión inflacionaria y a la caída que tuvo Wall Street a partir del anuncio de los aranceles, la decisión de la Casa Blanca de flexibilizar su postura, no solo frente a China, sobre todo frente a China, pero también frente a otros países. Ahí está el acuerdo, o más bien el marco de acuerdo que se anunció con Reino Unido. Y hay, tras ese anuncio y el realizado ayer con este acuerdo también interino o temporal de China, recuerden, 90 días para negociar un acuerdo más definitivo, hay la idea de que la Casa Blanca está retrocediendo, está pestañeando en su estrategia para evitar un impacto económico mayor y que esto va a llevar a que se anuncie pronto una serie de acuerdos comerciales que reduzcan esas tarifas. Vimos que Wall Street reaccionó ayer con un rally, tuvimos también un alza importante del dólar. Sin embargo, ese impacto se modera. En Asia, el índice regional subió 0,74%, continuó el rally, continuaron las alzas en la sesión asiática, pero en Europa tenemos a varios índices tratando de recuperarse después de haber operado en terreno negativo durante la apertura. El Stock 600 logra un alza de 0,21%, pero tenemos varios índices prácticamente planos, como es el DAX alemán. Los futuros de Wall Street operan con caídas, el Nasdaq retrocede 0,56%, el S&P 500 pierde 0,31% y el Dow Jones está plano, pero también con tendencia en rojo. Muy importante, el dólar retrocede tras esa alza de ayer, cae el índice global de la divisa 0,23%, sin embargo defiende en gran parte ese avance que tuvo tras el anuncio del acuerdo con China. Y llama la atención también el repunte del oro, casi 1%, un recuerdo de que la incertidumbre, que la búsqueda de refugio no ha desaparecido de todo del mercado. Y este es uno de los mensajes que estamos escuchando, al menos de parte de un grupo de analistas. Es más, podríamos decir que vemos bloques formándose dentro del mercado. Tenemos a voces optimistas como Goldman Sachs, que
elevó rápidamente la proyección del S&P 500 para el cierre de año, lo hace a 6.500 puntos. Hoy el índice estadounidense está transando en torno a los 5.800 puntos y fue uno de los primeros bancos de inversión en proyectar una mejora del escenario en general después de ese anuncio con China. También hemos visto algunos bancos de inversión como Morgan Stanley aumentando las proyecciones para el crecimiento de China ante las expectativas de que el alza de aranceles de Estados Unidos, de que la guerra comercial va a causar un impacto menor al que se preveía hasta el fin de semana prácticamente. Pero hay otro bloque recordándonos que dos cosas. Primero, que el escenario puede cambiar de un día para el otro, recordándonos que las políticas de la Casa Blanca todavía son erráticas, recordándonos que hasta ahora todo es temporal. El acuerdo con Reino Unido, el acuerdo con China, están las negociaciones todavía pendientes con los demás países. Recordándonos también que, aunque haya acuerdos, la Casa Blanca está decidida a mantener tarifas, aranceles más altos. En el caso de Reino Unido se mantiene un 10%, se cree que esa es la base que va a imponer Estados Unidos a todos los países, independientemente de las negociaciones que se lleven a cabo. E incluso esas tarifas que se recortaron con China se mantuvieron a niveles mucho más altos. En el caso de los productos chinos hacia Estados Unidos, entre 30 y 34%, lo que indudablemente va a tener todavía un impacto. Además, otro ejemplo de ello es la decisión de reducir el impuesto a las importaciones de menos de $800. Estas eran importaciones que estaban libres de aranceles hasta marzo. El mes pasado se les retiró esa exención tributaria y se les impuso un arancel de 120% más una tarifa por paquete. Ahora se reduce ese impuesto de 120% a 54%, pero se mantiene una tarifa plana de $100 por envío. Es decir, que se mantienen los altos costos para estas importaciones, sobre todo desde China, y esto todavía implica que va a haber un impacto en la demanda y en el dinamismo del comercio electrónico. Seguramente en los próximos días seguiremos viendo más análisis, quizás un poco más reposados respecto a cuál va a ser el impacto en el crecimiento global, cuál va a ser el impacto en la economía estadounidense. Definitivamente tarifas más bajas significan un riesgo más bajo, pero como escuché a un analista decir esta mañana, no recuerdo bien de dónde era, creo que era de Deutsche Bank Research, decía nada va a volver a ser como antes, al menos no como antes del 20 de enero, no como antes del pasado 2 de abril, cuando comenzó todo este anuncio tarifario. Parte importante para evaluar el impacto que tendrán estas políticas en la economía de Estados Unidos va a ser qué suceda con el paquete tributario que está tratando de pasar la administración de Donald Trump y su equipo de legisladores republicanos en el Congreso. Lo ha repetido varias veces el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre todo recientemente, recordando que el plan económico de Trump tiene tres áreas. Una son las tarifas, otra es la desregulación y la tercera, y muy importante, sobre todo en la relación de la administración de Trump con sus electores, es el recorte de impuestos. Ayer se publicó un nuevo borrador del proyecto de ley, lo que Trump ha llamado One Big Beautiful Bill. Se trata de un proyecto de reforma tributaria bastante ambicioso. Lo que se presentó ayer recoge muchas de las promesas de campaña de Donald Trump, como eliminar los impuestos a los pagos de sobretiempo, a las propinas, a los pagos de seguridad social, elevar los pisos de exención tributaria y hacer permanentes las rebajas de impuestos que entraron en vigor en su primera administración y que vencen hacia finales de este año. El paquete de recorte de impuestos tiene un costo de 3,7 billones en los próximos 7 años, algo que pone presión sobre las arcas fiscales y que dificulta las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, otro plazo al que tener en cuenta, Bessent dijo que esperan tener aprobada esta ley para mediados del verano del hemisferio norte, es decir, mediados finales de julio. Y finalmente, otra parte del plan de la administración estadounidense es conseguir inversiones y para ello Donald Trump
llega a Arabia Saudita, inicia su gira por la región. Hace pocas horas llegó ya a Riad. Hay imágenes dándole la mano, muy sonriente, caminando hombro a hombro junto al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Arabia Saudita quiere ejercer no solamente su rol como poder económico, sino también confirmar su rol como un centro de mediación para conflictos geopolíticos, siendo aliado de Estados Unidos. La visita lo va a llevar a Qatar, que lo recibe con la propuesta de regalarle un jet de lujo para que reemplace el avión presidencial. Está valorado en $400 millones. Esta oferta ha levantado muchas suspicacias, muchos cuestionamientos éticos. Trump dice que sería, y cito entre comillas, estúpido no aceptarlo. Pero salgamos de la geopolítica y salgamos de la gira del presidente estadounidense. Pongamos la atención en una de las empresas que destaca esta mañana y es Coinbase. La bolsa de criptomonedas se convertirá en la primera firma del sector en integrar el S&P 500. El índice recibirá a Coinbase a partir del próximo lunes y en reacción a la noticia vemos que las acciones de Coinbase suben ya casi 10% antes de la apertura. Veamos rápidamente algunos titulares de Diario Financiero. El principal reporta que se confirma el alza de 7,1% en las cuentas de la luz para el segundo semestre. Otro titular reporta que Telefónica estaría afinando su salida de Chile y habría contratado a Citibank como asesor para vender los activos. Y en Defesud, la colombiana Alpina alerta sobre el posible impacto del alza de aranceles de Estados Unidos en sus precios y Fitch eleva la calificación de Argentina. Eso es todo por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y defesud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, su calificación, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y sobre todo pasen la voz. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.